quiero compartir la palabra del Señor con ustedes, ya que era una reunión de varones y pensaba enseguida, se me fue en mi mente enseguida la palabra cuando nuestro pastor me llamó el fin de semana pasado para estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo en 2 de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 13 al 14, nada más. Ya, 2 de Samuel 23, 13 y 14. Si ustedes lo encontraron, le damos lectura a la santa palabra de Dios, la cual dice así. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo, porque tú nos guías. Señor, los tiempos tú los diriges, Señor. Tú eres el gran director de la historia. Señor, y así como dirigiste los tiempos en el periodo de Daniel, Señor, donde mostraste, Señor eterno, todo el reinado, Señor, que vendría, y tú te diste a conocer como el Señor, como el Dios que gobierna la historia. Señor, a ti te place en tu soberanía y en tu voluntad que esté junto a mis hermanos, Señor, mis amados hermanos de la iglesia de Cipolletti con nuestro amado pastor, compartiendo, Señor amado, la palabra. Ruego, Espíritu Santo, Señor, que en el altar que hemos dedicado en nuestros hogares, en cada uno de nuestros hogares, para tener un tiempo de comunión contigo y un tiempo de comunión, Señor amado, con mis hermanos. Señor, y al estudiar la palabra y al predicar esta palabra, rogamos, Espíritu Santo, tu dirección, que tú me hagas hacer una correcta interpretación, Señor amado, de esta, que sea entendible y edificante, Señor, para que junto a mis hermanos podamos ser edificados por tu palabra. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Bien. Como tengo por costumbre, le he puesto un título a mi sermón y le vamos a poner como los valientes de David, porque de eso habla el relato bíblico. La palabra valiente no le cabe a todo el mundo, eso ustedes lo saben, ¿ya? No todas las personas son valientes, ¿ya? Pero David tenía 3 valientes, a pesar de que la Biblia habla de los 30 valientes de David, pero estos 3 sobresalían de todos los demás valientes que tenía David en su ejército. Era un ejército numeroso y poderoso, pero eran 30 los que se destacaban. ¿Bien? Así que un valiente no vive atemorizado, es lo primero que debemos saber. ¿Ya? Un valiente tampoco es una persona atrevida, el ser atrevido no lo hace valiente. ¿Ya? David era un hombre valiente. De hecho, David dice la palabra del Señor que desde niño, cuando él se presenta ante Saúl, cuando va a pelear con Goliat, él le relata y le dice, bueno, yo soy pastor de ovejas, pero cuando viene el león o cuando vienen los osos, yo con mis manos los despedazo. Entonces David desde niño fue valiente, fue un joven, un adolescente valiente, y Dios lo fue formando. ¿Sí? Entonces desde la niñez, muchas veces nosotros vivimos, o muchos viven atormentados, ¿ya? Quizás ni los padres ni la madre pueden sacar esa falta de valentía o esa timidez que puede haber en los hijos. Muchos crecen atemorizados en la vida, ¿sí? Pero hay uno que puede extraer aquello y sembrar valentía, y ese es Dios. Me van a disculpar, estoy un poco difónico.
Fue una semana complicada, estuve resfriado. De hecho, la grabación para la clase va a salir un poco media difónica, ¿no? Por eso estoy con mi vaso de agua ahí. Entonces vamos a analizar y vamos a ver, porque dentro de este grupo de varones, cuando yo creo que el pastor sintió de formar este grupo con ustedes, así como nosotros sentimos realmente de retomar nuevamente el cuerpo de varones después que estuvo varios años sin actividad, no es porque a nosotros se nos ocurra crear una actividad extra para la iglesia. Yo creo que el pastor y a lo mejor ustedes, nosotros acá por ejemplo tenemos mucha actividad en nuestra iglesia. Realmente nuestro nivel de actividad es muy grande. Los hermanos Flor, el pastor y sus hermanos conocen cómo es la actividad de nuestra iglesia, ¿bien? Entonces no es que uno haga algo para poder entretenerse más, es porque Dios tiene un propósito, hay un llamado, y Dios quiere hacer algo con ustedes como varones. Lo primero, como decía el pastor, es crear conciencia realmente de que somos sacerdotes de nuestros hogares. Es lo primero, ¿eh? Somos responsables de nuestras familias. Yo lo decía el otro día cuando me tocaba predicar, que a veces le queremos cargar la responsabilidad a nuestros pastores de nuestra familia. El pastor va a responder un día por su iglesia, por la congregación que el Señor le dio. Pero ¿quién va a responder ante el Señor por sus hijos? Somos nosotros. Siempre le digo a los hermanos, un día el Señor, cuando yo llegue a la presencia del Señor y el Señor me diga, bueno, yo te di una esposa y quiero saber qué hiciste con Gabriel, qué hiciste con Daniel y qué hiciste con Carol. Al pastor no le va a preguntar familiarmente por mis hijos, me lo va a preguntar a mí. Al pastor le va a preguntar por el hermano Daniel, por el hermano Gabriel, la hermana Carol y la hermana Ana. Pero por los hijos, el Señor me va a tomar cuenta a mí. Porque eso es mayordomía. Cuando el Señor nos da algo a cargo, eso es mayordomía. Es cuando el Señor habla acerca de la parábola de los talentos y habla acerca de las parábolas de las minas. El Señor está hablando de mayordomía. Más que hablar de talento y habilidad, el Señor está hablando de cómo nosotros desarrollamos nuestra mayordomía en las cosas. Llámelo usted un talento, llámelo usted una habilidad, pero es una mayordomía que usted tiene que tener acerca de lo que el Señor a usted le ha otorgado. Entonces, vamos a ver dos etapas en este gran ejército. ¿Ya? Vamos a ver dos etapas. David aquí está concluyendo, David ya está en los últimos días de su vida, cuando está escribiendo este pasaje, cuando el profeta Samuel está haciendo un escrito de las últimas palabras de David, en lo que hemos leído. Pero vamos a ir a la formación de los valientes, porque todo tiene un comienzo, todo, ¿no? Todo, por ejemplo, cuando lo que hablaríamos del nacimiento y después cuando estamos muriendo, ¿no? Son dos etapas distintas, no tienen nada que ver una con la otra, pero son parte de la vida. Bueno, así también es en la obra del Señor. Todo tiene un comienzo, dijo alguien por ahí, ¿no? Entonces, el comienzo de estos valientes, porque nosotros siempre nos gusta hablar como del producto terminado en la Biblia. Porque bueno, nos gusta hablar mucho de la fe de Abraham, ¿no? Se habla mucho de la fe de Abraham. Abraham, un hombre de tremenda fe. Se habla mucho de la paciencia de Job. Cosa que es algo que a mí en gran parte me falta bastante. Yo soy poco paciente para algunas cosas y para bastantes cosas. Pero se habla mucho de la paciencia de Job. Se habla de la integridad de Daniel, de la integridad de José, hablamos de la valentía que tuvieron los apóstoles, pero estamos viendo el producto terminado. Cuando hablamos, porque hablamos, como les digo, hablamos mucho de los productos terminados, pero no hablamos del proceso de los productos. Siempre le digo a los hermanos, cuando tenemos que hacer algo acá en nuestro templo, cuando tenemos que hacer estudios, y nos toca hablar de algunas cosas, siempre comenzamos a decirle, bueno, Abraham fue el padre de la fe, pero a Abraham en 3 ocasiones le faltó la fe, y en una de esas mintió y casi le costó la muerte.
y le costó casi el adulterio de su esposa, cuando él tuvo que huir y bajar a Egipto porque había hambre en la tierra. Entonces, wow, decir al hombre que es padre de la fe, le faltó la fe, sí, porque estaba en el proceso para llegar a ser algo. Lo mismo los valientes de David, que relata el capítulo 23, pero si vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 22, cuando ellos llegan a la cueva de Adulán, ahí sigan ustedes con su Biblia. Miren lo que dice el capítulo 22 en el versículo 1, lo que relata la Biblia. Dice, yéndose, luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David iba arrancando de Saúl, recuerden, hacemos un rato rápido, recuerden que Saúl empezó a sentir celos de David, porque cuando David mata a Goliat, empezaron enseguida algunos a ver la valentía de David y a alabar a David. Recuerden que siempre había un cántico muy, muy famoso que relata la Biblia, que decían que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000, y eso hizo enojar a Saúl. Entonces, de ahí comienzan los celos de Saúl. Saúl empieza a ser atormentado por un espíritu inmundo, y no hay nada peor que pase aquello. ¿Por qué? Porque empieza a crearse un celo y empieza a perseguir a David hasta el punto de querer matarlo. Y David dice que, bueno, él huye a la cueva de Adulán, ahí es el refugiado, ¿ya? Pero miren lo que llega ahí. El texto base que leímos en el segundo libro, en el capítulo 23, nos habla de los valientes, de los 30 valientes de David que sobresalen de todo un ejército, ¿cierto? Bueno, pero mira el ejército que comenzó ahí. Dice el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. 400 llegó a tener David en la cueva de Adulam. ¿Y cómo era el ejército? ¿Eran los valientes que relata el segundo libro? Dice que eran hombres afligidos, ¿ya? Endeudados, en amargura de espíritu. ¿Qué características de un ejército? Yo creo que ni el mejor general, hablemos de los generales de antaño, qué sé yo, quisieran tener hombres como estos en su ejército. ¿Para qué sirve un afligido? ¿Qué es lo que puede traer, qué es lo que puede traer un afligido? Aflicción. Porque no sabe otra cosa. ¿Qué puede traer un endeudado? Hablar de sus deudas. Porque eso es lo que le está carcomiendo, porque eso es lo que le está llamando la atención, porque eso es lo que está viviendo. Y después dice que también estaban los de amargura en espíritu. Si usted hace un serio análisis de estas tres características de hombres que se reunieron en la cueva, que fueron los afligidos, ¿ya? Después estaban los endeudados, que es algo muy común en estos tiempos, que no tiene deudas, ¿no? Que realmente no está pasando por estas situaciones en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia mundial. A nivel, esto está azotando no solamente a la iglesia, esto está azotando al mundo, hermano. ¿Ya? No creamos que es la iglesia que se ha levantado el enemigo. Si bien es cierto, tiene que haber algo detrás, como hablábamos al principio con el pastor Salvador, que tiene que haber alguna influencia demoníaca que está moviendo todo esto. Pero si hay algo que he aprendido
es que no hay nada y no acontece absolutamente nada sin que el Señor lo permita. Y eso usted lo ve en el caso de Job. A Job se le vino todo desde la noche a la mañana, o sea, todo su derrumbe económico, emocional y matrimonial se le vino de la noche a la mañana. ¿Pero fue porque el diablo quiso? No. Recuerden que el diablo primero le dice al Señor, sí, permíteme meter mi mano ahí. Y el Señor le dice, está bien, mete la mano. Pero hay algo que no te permito, es tocar su espíritu o tocar su alma. Y eso a nosotros nos da a entender, hermano, que el Señor a nosotros, y como dijo Martín Lutero, cuando él escribe un hermoso himno que cantamos nosotros, Castillo Fuerte, en una de sus estrofas dice, me podrán quitar todo, hogar, me podrán quitar mi estabilidad económica, me podrán quitar todo, el diablo me podrá meter la mano en cualquier cosa, pero hay algo que el diablo no puede tocar, que es mi espíritu y mi alma, porque ese es del Señor. Y eso nos da la seguridad que podemos perder todo, pero lo que nunca vamos a perder es lo que el Señor nos da, que es lo que Él nos promete, que es la salvación, para los que realmente son hijos del Señor, ¿ya? No para aquellos que dicen, no, yo soy cristiano y vamos a dar vuelta al mundo. No, no, para los que son verdaderamente comprados y redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, estaban endeudados, afligidos, pero para mí, y en mi modo de ver, no hay peor cosa que la amargura espiritual, que la amargura del alma. Porque quizás usted, como dice acá, una persona que está afligido, la aflicción puede pasar. La aflicción pasa. ¿Qué sé yo? Usted que en medio de toda esta, hablemos que estamos en medio de toda esta crisis. Cuando pase todo esto, y quizá a lo mejor estamos afligidos porque puede atacar a algún familiar, como para algunos lo ha hecho, a lo mejor algunos han sentido alguna partida de esto, aún si partieron un ser querido, con el tiempo el Señor cura aquella herida y la aflicción se va. Una deuda, si el Señor lo permite, a usted le puede dar un buen trabajo, lo puede bendecir más allá de las fuerzas que usted puede tener, y usted puede salir de sus deudas. Pero hay algo de lo cual yo no puedo salir por mis propias manos. De la aflicción yo puedo salir, porque me tengo que enfocar en que realmente puedo hacerlo, ¿ya? Lo segundo, si yo estoy endeudado, yo no espero que el Señor pague mi deuda, porque a veces también hay costumbre que a veces nos endeudamos porque queremos y después decimos, Señor, dame para pagar la deuda. No, a mí me ha pasado, hermano, lo he vivido en carne propia. Les cuento así rápidamente la experiencia de mi hijo mayor. Voy a hablar en plata chilena, no sé cuánto es la conversión allá. Pero, por ejemplo, acá el salario mínimo, no sé cuánto es allá, el salario mínimo en aquella época eran 150.000 pesos chilenos. Y cuando mi hijo Gabriel, el mayor, entró a estudiar a la universidad, él estudió pedagogía, profesor, él quiso ser siempre quiso ser profesor, siempre le gustó ganar mucha plata. Saben que los profesores son las personas mejor pagadas, ¿no? Siempre digo yo, quisiste ganar plata en tu vida. Y estudió pedagogía. Y yo trabajaba acá en un sector que se llama El Ovalledor, que es muy parecido a la Vega Central, donde llegan todo lo que es abastecimiento de carne, fruta, verduras, todo aquello. Y cuando yo entré a trabajar ahí, yo ganaba 160.000 pesos. Y mi hijo Gabriel pagaba de universidad 85.000 pesos. Más de la mitad de mi sueldo se iba en la mensualidad de mi hijo. Y tenía a Gabriel en la secundaria y la Carol en primaria. Y aparte de todo eso, había que comer, pagar luz, trabajaba yo solo. Y cada vez que terminaba un año, mirábamos y analizábamos el año y todas las cuentas de Gabriel habían sido pagadas y nunca pasamos hambre. Llegó un momento, el último año de la educación de Gabriel, que nos atrasamos por algunos motivos,
Y yo quedé debiendo 1 año de la Universidad de Gabriel, o sea, estamos hablando de cerca de 1 millón de pesos. O sea, y yo ganaba 160.000 pesos. 1 millón de pesos. Terminó mi hijo Gabriel y me dijo, papá, yo le dije, hijo, yo afligido, Gabriel me decía, no importa, cuando podamos cancelar, ahí saco el título y esperamos. Y me ofrecieron otro trabajo y me fui a trabajar en lo que me gusta, que es la construcción, como constructor. Y me fui a hacer una cabaña a la costa, acá cerquita acá de El Quisco. Los pastores saben más o menos esa localidad, que acá más o menos como a 110, 120 kilómetros de acá de Santiago. Entonces, mi cuñado, que era el que tenía que hacerle la cabaña, me dijo, ¿cuánto sale? Yo le dije, tanto te sale hacer la cabaña. Me dijo, ¿cuánto quieres de anticipo? Yo le dije, necesito 1 millón de pesos. Bueno, me dijo, el lunes tienes el 1 millón de pesos, retíralo. Así que le dije, Gabriel, Gabriel, ahí está el 1 millón de pesos. Ve, paga tu universidad. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Y eso lo aprendí con la enseñanza de mis padres. Por eso, si hay un tesoro, esto, una recomendación a ustedes como padres, pero padres jóvenes. Si usted quiere dejarle una buena herencia a sus hijos, si puede dejarle un automóvil, una casa, una buena educación, está muy bien. Pero si hay algo que usted pueda dejarle mayormente, que le va a servir para toda su vida y para toda la eternidad, déjele la palabra del Señor. Hágale responsable y que vean en usted la experiencia del Evangelio. Lo que yo vivo con mis hijos, lo viví con mi padre. Éramos 10 hermanos, de los cuales después quedamos 9 cuando yo era pequeño. Un hombre que trabajaba en la construcción, era arenero del río Mapocho. Pero nunca nos faltó nada. Pero si hay algo que me llama, como digo, la atención de este tipo de hombres que llegaron, en los que tenían amargura de espíritu. Le dije, los 2 anteriores se puede salir fácilmente, pero si hay algo que uno no puede salir por sí mismo es de la amargura de espíritu. No hay dolor más grande que aquello. Pero hay uno que lo puede sacar de esa situación. Porque la amargura de espíritu la trae el diablo. La amargura de espíritu la trae el enemigo de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, cuántas veces yo vine endeudado a Dios en mi espíritu, amargado, apesumbrado? Llegué hasta ahí. Pero un día tuve que llegar a la cueva de Adulán. Por eso, si el Señor a usted lo lleva a la cueva de Adulán, dele gracias al Señor. No importa la condición que llegue. ¿Sabe? No importa la condición que usted llegue. Al Señor no le importa. Porque si el Señor quisiera una iglesia elitista, el Señor nunca me hubiera llamado a mí. Nunca hubiera llamado a mis padres, nunca hubiera llamado a nuestro obispo que fundó una iglesia. Nunca hubiera llamado a los hombres que formaron nuestra iglesia, hermano. Todos eran hombres que aprendieron a leer en la Biblia. Yo soy hijo de un hombre, le vuelvo a repetir, de un hombre que sacaba arena de un río, que aprendió a leer casi en la Biblia, apenas cursó 1er año y nada más. Esas son mis raíces, nunca las escondo. Incluso le digo a mis hermanos, cuando ustedes vayan hacia la costa y se van por lo que es hoy en día la autopista La Costanera Norte, si ustedes miran casi al salir de la avenida central, que es la Alameda, al andar más o menos unos 5 kilómetros, está el río Mapocho, que es el río central nuestro. Yo les digo, si ustedes ven, ahí hay un sauce. Ahí estaba la casilla de 3x3 que tenían mis padres cuando se casaron. De ahí vengo yo. De ahí salieron mis padres.
Ahí fue su cueva de Adulam. Pero se los digo honestamente, mis ojos no han visto mejor hombre en la faz de la tierra en las manos del Señor que ese, para la gloria del Señor. Pero es un hombre que marcó mi vida, sí. Pero el que transforma mi vida es el que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, ¿qué haría usted con estos valientes? ¿Le gustaría tener usted, si usted estuviera a cargo de un ejército, le dijera, bueno, estos son los hombres que te voy a mandar, endeudados, afligidos y con una amargura tremenda? ¿Le gustaría? Si usted me lo pregunta a mí, yo diría, no, 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 no. Yo no sé, hermano, cómo tú llegaste al Señor. Pero cuando veo este pasaje, a pesar de ser criado en el Evangelio, formado por buenos hombres en la iglesia, pero uno llega a cierta etapa en la vida que es la adolescencia y parte de la juventud, en donde muchas cosas nos afligen, muchas cosas a veces nos oprimen, muchas veces se viven experiencias que no quisiéramos pasar, pero son parte de la vida. Y llegamos despedazados muchos llegan con una aflicción espiritual tremenda. Amén. Pero quiero que sepa algo, que son parte del ejército que el Señor llamó. Amén, gloria a Para la Dios. iglesia de Cipolletti, para la iglesia de Argentina. Amén. Lo que el Señor va a hacer con ustedes yo no tengo idea. Porque no, como dijo Amós, no soy profeta ni hijo de profeta. No lo sé. Solo el Señor lo sabe. Lo único que sé es que si usted ha llegado a su cueva de Adulam, llegó al mejor lugar. Le vuelvo a repetir, no importa cómo ha llegado. Si usted llegó endeudado, si usted llegó afligido, o si usted llegó en amargura de espíritu, o si está pasando por este proceso. Le dije al principio, a veces queremos mirar el producto terminado, pero no miramos el producto en su formación. Y eso ahí está lo lindo, porque la formación es lo que usted le va a ayudar en el futuro cuando usted le comente a sus hijos. Cuando alguien le dice a usted, y uno lee la Biblia, dice, sí, el Señor multiplicó los panes y los peces, pero qué lindo es cuando uno lo vive, que el Señor multiplica panes y peces. A lo mejor no multiplica panes y peces, pero sí multiplica lo poco y nada que usted pueda tener. Gloria a Dios. Yo lo he vivido. En el sur de Chile lo vivimos con nuestros hijos. Cuando no había un día más que una sopa en sobre que comer un día domingo. Y en la casa que alquilábamos crecieron acelgas silvestres. Y mi señora la recogió y yo le dije, son unas acelgas silvestres, una acelga. La hojita era chiquita, no era más que un platillito de té, una cosa así. Y llenamos la olla y no sé, los que cocinan verán que cuando uno cuece la acelga puede cocer una olla, pero después eso se reduce a nada. Y yo le digo, cuando chico mi mamá me enseñó a hacer algunas cosas en la cocina. Yo voy a hacer unas tortillas, le dije. Me dijo, pero si no hay huevo. Buscamos por aquí y por allá, encontramos apenas para comprar un huevo. Yo le dije a los chicos, vayan a comprar un huevo, con esto vamos a hacer algo. Y después le dije a mi señora, solo falta la harina. Me dijo, pero si no hay harina, la última harina que hiciste, la hiciste pan la semana pasada. Busqué por aquí y por allá y había un frasquito así con harina que estaba, qué sé yo, casi un cuarto. Le digo, con esto lo hacemos. Hicimos una cantidad de salieron 4 tortillitas del porte de un platillito de té. Y las hice no muy gruesas, cosa que se viera en abundancia.
Nos sentamos a tomar mate después que llegamos de la iglesia del culto nocturno el domingo. Y oramos al Señor para que multiplicara. Le vuelvo a repetir, no habían panes ni habían peces, habían 4 tortillitas. El milagro nunca a veces sucede siempre de la misma forma. Amén. Ese es un principio bíblico. A lo mejor el Señor hizo un milagro con el hermano y con usted a lo mejor va a ser el mismo milagro, pero de otra forma. Nunca lo va a hacer idéntico a lo mejor, pero lo va a hacer. Amén. Así que oramos al Señor, dimos gracias. Y empezamos a tomar mate. Y bueno, yo me comí un pedacito de la tortilla, la partimos en 4. Ustedes ven que no es mucho lo que se saca de eso. Y yo dejé un poco de comer para que los niños se alimentaran. Y quedaban 2 tortillas. Y le digo a los chicos, y veía que nadie quería comer. Yo dije, bueno, como yo soy el que trabaja, necesito fuerza, están dejando que su padre coma. Así que le digo, chicos, coman, coman. Y me dicen, papá, es que ya no damos más porque estamos con el estómago lleno. Las tortillas fueron 4 y siguieron siendo 4 después. Amén. Pero el Señor sabe dónde las multiplicó en mi organismo y en el de ellos. Amén. Gloria a Dios. Pero ahí no termina todo. Al otro día que yo llego del trabajo, mi esposa me llama en la tarde-noche ya, y me dice, Ismael, me dice, ven, ¿qué pasó? Le dije. Me dice, ve el frasco de harina. Estaba lleno. Gloria a Dios. Alabado tu nombre, Señor. Porque es un proceso. La vida del cristiano es un proceso donde Dios quiere llevarlo a usted, pero tiene un comienzo. Así que si usted llegó afligido, llegó endeudado, llegó con alguna amargura de espíritu, mire lo que va a hacer el Señor con usted. Porque esta no es una palabra para que quede ahí. No, es porque yo creo que el Señor la va a hacer. Porque si el Señor la trajo, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, mi palabra no volverá a mi vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la envío. Y esta es la palabra que el Señor está enviando. A lo lejos que estamos, la está enviando para usted. Gloria a Dios. Vimos entonces el comienzo, ¿cierto? Un comienzo nada auspiciador para David, ¿no? Con el ejército. Pero ahora vamos a ver la transformación y la culminación para el ejército. Gedeón, cuando el Señor lo lleva para poder pelear con los madianitas, que venían a invadir la tierra, Gedeón era un juez de Israel, ¿ya? Y dice que va a pelear con los madianitas y Gedeón se hace un ejército de 10.000. De 10.000. Cuando van caminando, el Señor le dijo, son muchos, manda algunos a casa. Y se quedó con 3.000. Señor, y va a pelear contra un buen ejército, el ejército madianita. El Señor le dice a Gedeón, aún son muchos, quédate con 1.000. Y se quedó con 1.000. Siguieron caminando, andando en el día, pasaron días, y el Señor le dijo, aún son muchos. Aún son muchos. Entonces le dijo a Gedeón, haz lo siguiente, llévalos al arroyo de agua, y todo aquel que se incline a beber el agua, devuélvelos a la casa. Pero aquellos que lleven con su mano a su boca el agua, a eso déjalos. Ahí hay algo bien importante, hermanos. Porque dice que muchos vieron el arroyo y se tiraron ahí, poco menos que así de pancita, como diríamos en Argentina, a beber el agua. Y 300 dice que inclinaron su rodilla y se llevaron el agua con la mano a la boca y la lamieron como la lame un perro, por así decirlo, para ser gráfico. Fueron 300. Eso es nota, hermano, que esos hombres, a pesar de la sed que tenían, podían haber hecho lo mismo, pero se arrodillaron porque con una mano tomaron el agua y con lo otro miraban para todos lados a ver si estaba el enemigo y para llevarlo. Los otros se descuidaron viendo su necesidad.
Y Dios le dijo a Gedeón, con estos 300, vamos a la pelea. Ustedes se dirán, somos tan pocos a lo mejor los varones. Hermanos, si hay algo que al Señor no le interesa son los números. Amén. ¿Sabe con cuánto el Señor revolucionó al mundo? Con 12. Amén. Si usted lee el libro de los Hechos, si no me equivoco, el capítulo 16 o 17, se dice algo muy claro. Los que trastornan al mundo entero han llegado hasta acá. 12 hombres en menos de 50 años revolucionaron el mundo conocido, que era parte de Europa y Asia. Así que el Señor no necesita un tremendo ejército. El Señor no está, si bien el Señor ama a todos, pero el Señor no está interesado en las mega iglesias. Gloria al Señor para aquellos que lo tienen. Pero el Señor quiere hombres valientes. Amén. Era un tremendo ejército, se habla de 450, ¿cierto? Eso era lo que vimos, ¿sí? Vinieron ahí, fue hecho de 400 hombres. 400 hombres. ¿Cuántos terminan nombrando el libro, lo que leímos? Termina nombrando a 30, ¿cierto? ¿Sí? Dice. Y 3 de los 30 jefes eran 30. De 400 se nombra 30, ¿no? Amén. No quiere decir que los otros fueron desechados. No. Seguían siendo un buen ejército. Y para esta altura de David ya el ejército era mucho más. Pero 30 fueron los que se destacaron. Pero aún de esos 30, hubieron 3 que se destacaron mucho más. Y su nombre quedó pegado ahí. Porque es impresionante lo que hacen. Si usted lee desde el versículo 8 en adelante, dice que había uno que se llama José Basebé, Tacmonita. ¿Qué hizo este? Mató a 800 hombres en una ocasión. Después dice que había uno que se llamaba Eleazar, hijo de Dodo, ¿ya? Que cuando enfrentaron a los filisteos para la batalla, este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y dice, y su espada quedó pegada, ¿a dónde? A su mano. O sea, fue tanta la gente que mató que no es que la espada haya quedado ahí nunca más, no. Cuando te habla que la espada quedó pegada a su mano, es que fue tanto que al sacar quedó marcado ahí la espada en su mano. Ojalá nosotros, esta espada quede marcada no en la mano, quede marcada en nuestro corazón y en nuestra mente, como lo dice el profeta Ezequiel. Y después del último que habla la palabra, era de este varón. Sama. Aquí está. Sama. Sama. ¿Ya? Aquí habla Versículo de 11. Versículo 11. Después de este Sama, hijo de Age, los filisteos habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y ahí se relata estos 30, de estos 30, estos 3. De estos 3, a lo mejor, pongámosle de estos 3, uno era el que tenía deuda, que venía endeudado. A lo mejor el otro era el que había llegado afligido, y a lo mejor el otro el que había llegado con amargura de espíritu. O a lo mejor de estos 400 que se nombran, de estos 30, tenían estas cualidades. Pero ¿qué se está terminando? ¿Cómo está terminando el libro? Ahora dice, y estos 3 jefes descendieron en el tiempo de la siega de David, en la cueva de Adulán y el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. ¿Ya? Cuando David estaba rodeado del campamento, dice la palabra del Señor, el relato bíblico, estaba rodeado del campamento, y el rey dijo, tengo sed. Si yo pudiera beber un vaso de agua, una copa de agua. ¿Y qué hicieron estos 3 hombres? Dice que de noche, cuando el rey se durmió, descendieron al campamento de los filisteos y fueron a la fuente que estaba rodeado del ejército del filisteo. Pero llegaron a la fuente y sacaron agua y se la llevaron al rey.
Se metieron en medio de un ejército. Hermanos, estamos llamados como varones de Dios, ahora que el Señor ha hecho, ha trabajado con nosotros, el Señor ha sacado nuestra aflicción, si bien es cierto, nuestras deudas se las dejamos al Señor y nuestra amargura de espíritu Él la ha llevado, el Señor ahora empieza a trabajar en usted y está formando a usted un valiente, y usted quiere que empiece a hacer frente, porque no solamente somos nosotros, como dijo Josué y Caleb, con ellos está el brazo de carne, más con nosotros está el brazo de Jehová. Amén. Y fueron ahí y sacaron agua para el rey. Y cuando lo llevaron, y David dice, ¿cómo yo voy a beber de esta agua si estos hombres pusieron su vida por mí? Y David dice que hizo lo que se llama una ofrenda de libación. Dice que él la vertió al suelo y hizo una ofrenda que era dada a los sacerdotes y ofrendó a Dios. Bendito eres tú, Señor. Entonces vemos hombres que de afligidos pasaron a ser valientes. ¿Se da cuenta lo que puede hacer el Señor? Porque el Señor, si hay algo que es admirable, es que el Señor va contra la física. Amén. ¿Sabía usted eso, no? Amén. El Señor va contra toda la física. El otro día escuchaba a un pastor, ¿ya?, que él decía, o sea, ¿quién puede decirle al viento, cálmate, y el viento se calma? Nadie. Pero dice que el Señor lo hizo en la tempestad, ahí en el lago de Galilea. Amén. Y aún más, la palabra del Señor dice, si usted suma, ¿cuánto es 0 más 0? 0. 0. ¿Cierto? 0. Eso es lo que dice la física y las matemáticas, no mienten, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que Él renueva la fuerza y le da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Al que tiene 0 fuerzas, el Señor, ¿qué hace con él? La redobla sus fuerzas. Santo eres tú, Señor. Cuando usted se sienta sin fuerzas, acuda a esa palabra, Señor, tú eres quien da fuerza, aunque yo no tengo ninguna, tú la redoblas. Estos hombres pasaron de ser afligidos a valientes. A valientes. Los valientes y sus hazañas, ya las vimos, cómo estos hombres mataron y destruyeron ejércitos. Qué gran enseñanza para nosotros. Pero no queda solamente en un relato bíblico. Le dije al principio que si hay algo que sobresalía en David era su valentía. Amén. Pero él tenía la capacidad de adiestrar a tanta gente como pudo que había en la tierra en ese tiempo. Hermano, fue tan poderoso este ejército, tan poderoso, que de las 12 tribus, nunca la nación de Israel de aquellos años logró abarcar todo lo que el Señor le prometió cuando le prometió a Josué. Se recuerda que le dijo, te daré desde el Negev hasta donde vieras, dijo, hasta donde tus ojos te vieran, toda esta tierra yo te la daré a ti. Solamente con David llegó a ser cierto aquello. Amén. Con este ejército que nació de la cueva de Adulán. Te vuelvo a repetir. ¿De dónde el Señor te ha sacado? ¿De dónde el Señor te llamó? ¿Cuál era tu condición? ¿Estabas afligido? ¿Te sientes endeudado? ¿Sientes amargura en tu espíritu? No importa. No importa. Al Señor no le importa. A lo mejor
puedes sentir que eres, no sé, un albañil, que eres un yesero o una persona que trabaja en una oficina. Al Señor no le importa. No le importa. El Señor llamó a pescadores y a recaudadores de impuestos. Amén. Llamó a lo más vil del mundo. Ese es el ejército que el Señor levanta. Gloria a Dios. Y ese es el Señor que está levantando ahí en Cipolletti con ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? David cumplió y estos hombres cumplieron su parte para lo que el Señor les llamó. El Señor les llamó para poder conquistar la tierra Amén. que el Señor les había dado. Gloria a Dios. En esto yo quiero ser claro, hermano. ¿Cuál es la tierra que el Señor a mí me dio? Vamos a ver dos cosas a lo mejor que podríamos ver de la tierra que el Señor me dio. La primera tierra que el Señor a mí me dio, estoy hablándole a varones de Dios. Quizás muchos de ustedes jefes de hogar. La primera tierra que el Señor a mí me da es mi hogar. Y la segunda tierra que el Señor a mí me da es donde está mi iglesia y donde está el alcance de mi iglesia. A mí me gustaría, cuando chico y mis hijos y estuve a cargo por ahí de un grupo de niños, Ministerio Infantil, trabajamos mucho en misiones con ellos. Y a mí me hubiera gustado, qué sé yo, irme, qué sé yo, a África, irme a algún otro país, a Centroamérica, alguna sierra, a evangelizar y a predicar. Pero con el transcurrir de los años me di cuenta que no era la tierra que el Señor a mí me había dado. El Señor a usted lo llamó a conquistar una tierra que es su hogar y es el alcance que tiene su iglesia de Cipolletti. Amén. Si el Señor después a usted, en medio de su proceso, el Señor le dice, bueno, te llamo, como dijo Pablo, como dijo el Espíritu Santo, cuando le dijo a Pablo, a los apóstoles, le dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, a Pablo, porque los tengo destinados a la obra misionera. Es distinto. Pero siempre el llamado el Señor se lo va a revelar a su pastor. Y obviamente se lo tiene que confirmar a usted. Estos hombres conquistaron una tierra. Y fue la tierra de Israel. No dice, si usted va a los registros bíblicos y a los registros históricos, Israel no conquistó más allá. Israel no fue a conquistar Egipto, porque no era tierra de ellos. Era la tierra que el Señor le prometió. Entonces, el ejército que el Señor está levantando ahí en Cipolletti, como el ejército que está levantando en Conchalí, y el ejército que está levantando en Nueva Aurora, y el ejército que está levantando al sur de Chile, y el ejército que el Señor está levantando en todo el mundo, porque no somos los únicos llamados, hay muchos más, como el Señor le dijo a Elías, Elías no eres el único, hay 7,000 que no doblan las rodillas a Baal, hay muchos hermanos que están trabajando en distintos lugares y están conquistando la tierra que el Señor les dio. Amén. Pero ustedes son el ejército que el Señor levanta y ha levantado ahí en la ciudad de Cipolletti. Le vuelvo a repetir. ¿Llegaron endeudados? No importa. ¿Llegaron afligidos? No importa. Lo que importa es el proceso y cómo ustedes van a terminar. ¿Sabe si estos hombres no hubieran llegado a la cueva de Adulam y David no hubiera llegado a la cueva de Adulam? Nunca se hubiera hablado de ellos. Qué grato es
cuando escuchamos de hombres en nuestras iglesias. Hombres que nadie daba un peso por ellos. Porque para que usted sepa, nuestra formación pentecostal en Chile, yo no sé allá, pero nuestra formación en pentecostal acá en Chile, que nace desde el avivamiento de 1909, ahí en Valparaíso, se fue a los estratos más pobres de la sociedad. O sea, de los pobres. Gente que no tenía ningún conocimiento, ni siquiera muchos de ellos, el analfabetismo era impresionante. O sea, del 100% que llegaba a las iglesias, el 90% eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Pero eran hombres que por las calles decían, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Ese era el mensaje. Y se escucha hablar de ellos hasta en la actualidad. Ustedes han escuchado hablar del obispo Vázquez, el fundador de esta misión. Un hombre con muy pocos estudios. Creo que no llegó a quinto básico. Y el Señor le dio una tremenda misión y lo bendijo hasta más no pensar. Somos herencia de ellos. Les relaté, yo creo que ustedes en gran parte conocen la historia de sus pastores y de los Flores. La familia Flores en Argentina. Pero todavía se habla de la hermana Teresa, que con su dificultad para caminar, caminaba por las calles del templo de Pedro Donoso días lunes, miércoles y viernes, predicando. Nuestro hermano Seferino llegaba a veces por su trabajo y a veces se quedaba hasta dormido porque le ganaba el cansancio, pero ahí estaba. Ese fue el ejército. Se habla de esos hombres. Se habla de estos hombres. Pero qué lindo es cuando vemos el trabajo terminado. De estos 30 jefes, 3 son los de renombre en aquel ejército de la cueva de Adulam. Yo no sé si usted quiere ser parte de los valientes, no de David, de los valientes de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Yo quiero ser de los valientes de este tremendo ejército. Gloria a Dios. Porque este es un ejército tremendo que se está levantando y que Dios está levantando y ha levantado por siglos y siglos. Y todavía está buscando, porque hay muchos más endeudados que yo que sacar. Porque el diablo hoy en día está afligiendo a muchos. Y muchos están muriendo sin esperanza y sin salvación, que es lo peor. Le dije al principio, podemos salir de las deudas, podemos salir de la aflicción, pero de la amargura de espíritu es imposible, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Amén. Muchos están muriendo de aquella manera. Y Dios necesita valientes en estos tiempos. Gloria a Dios. ¿Quiere usted ser un valiente? Como fueron los valientes de David. Yo quiero ser un valiente. Amén. Pero no porque yo pueda hacerlo. Es porque Dios, como dijo el profeta y el salmista, es mi amparo y mi fortaleza Amén. en tiempos de angustia. Gloria a Dios. Hermanos, seamos entonces varones de Dios. Le voy a invitar a que incline su rostro, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, porque tu palabra me edifica. Porque cuando veo, Señor amado, tu palabra, veo, Señor, quién era. Recuerdo mi pobreza, Señor. Señor. Aun cuando nos casamos, Señor. Oh, Señor. Que muchas veces, Señor, ni siquiera para alimentar bien a nuestros hijos. Pero hoy en día, Señor, tú me tienes bendecido. Gloria a Dios. Y me hiciste parte de este ejército, Señor.
Gloria a tu nombre, Señor. Aunque todavía falta mucho más, Señor, que trabajar en mí. Dios. Entonces, sí. Pero sé, Señor, que cuando tú me lleves a tu presencia, Sí. para tu gloria, Señor, algunos se acordarán. Santo eres Así tú, como Señor. nosotros nos acordamos, Señor, de nuestros antepasados, porque ellos, Señor amado, fueron hombres fieles Oh, a tu sí. palabra y al llamado, Señor. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, especialmente por nuestro pastor Salvador. Bendito. Señor, en la visión que tú le has dado de formar, Señor, a este grupo de hombres, Señor. Ahí en esa cueva de Adular, en Cipolletti, donde tú le has llamado, Señor. Es que tú empezaste a forjar un gran ejército. Quizás, Señor, no serán 400 ni serán 300. Quizás serán 10, 20, 30, no lo sé. Lo único que sé es que tú por ellos, Señor amado, los llevarás a conquistar la tierra que tú les has prometido a ellos. Oh, Señor, bendice y fortalece cada uno de los hogares representados en aquella iglesia, Señor. A cada uno de mis hermanos, Señor, oh, papito. que la primera tierra a conquistarse a nuestros hogares. Amén, Y sí. ahí, Señor amado, sigamos adelante. Para que un día, Señor, podamos tener parte en este gran número, Señor, de recordados como el ejército de Jehová, Dios de los ejércitos. A ti es la gloria, a ti es la honra y a ti es la alabanza. Amén. Pastor Salvador, usted